Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en este día con ustedes transmitiendo desde Lima, Perú. Continuamos con los discursos de la última conferencia general del año 2024. Hoy tendremos y analizaremos el discurso del elder Quentin L. Cook, cuyo título de su discurso fue Ser uno con Cristo. Muy bien. ¿Quién es el elder Cook? El RQTLQ fue sostenido como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles el 6 de octubre del año 2007. Este tataranieto de Verse Kimball, quien estuvo entre los primeros misioneros en predicar el Evangelio en esta dispensación fuera de Norteamérica. Se casó con Mary Gady el 30 de noviembre de 1962 en el templo de Logan, Utah. Son padres de 3 hijos. El elder Cook fue compañero de misión del elder Jeffrey R. Holland en el verano de 1962, durante su servicio misional de tiempo completo en las Islas Británicas. El elder Cook trabajó como abogado y ejecutivo de negocios en California. En el momento de su llamamiento como 70 autoridad general en 1996, era vicepresidente de Southern California Healthcare System, una empresa de atención médica de California con 25 hospitales y más de 26,000 empleados. ¿Qué verdad nos enseñó el Derek Quentin LQ? Nos enseñó la siguiente verdad. Él dijo: se puede alcanzar la unidad con Cristo y con nuestro Padre Celestial por medio de la expiación del Salvador. Veamos entonces el discurso Ser uno con Cristo. Vamos a ir a la web, ¿sí? Y analizaremos el discurso. Él empezó diciéndonos lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño, un poco más grande la letra. Ok. Entonces, él dijo lo siguiente. He tenido sentimientos profundos en cuanto a la expiación de Jesucristo desde que era muy joven, pero tomé conciencia de la realidad de la expiación del Salvador cuando tenía 25 años. Eso me hace recordar mi juventud. De muy niño tuve esos deseos, sentimientos de conocer un poco a mi Salvador Jesucristo. Y sobre todo los relatos que mamá nos hacía antes de acostarnos, nos leía la Biblia. Y conocíamos a algunos profetas del Antiguo Testamento y al Salvador Jesucristo. Y tenía esos deseos de saber un poco más. Pero tomé conciencia de la realidad de la expiación del Salvador cuando me uní a la iglesia a los 31 años de edad. Parece que hay una etapa para poder comprender tal como lo hizo el elder Cook. Él continúa diciendo: acababa de graduarme de la Facultad de Derecho de Stanford y estaba estudiando para el examen estatal de abogacía de California. Mi madre llamó y me dijo que mi abuelo Crozier Kimball, que vivía en Utah, estaba a punto de morir. Y me dijo que si quería verlo sería mejor que volviera a casa. Mi abuelo tenía 86 años y estaba muy enfermo. Para mí fue maravilloso estar con él.
Mi abuelo estaba muy complacido de verme y de compartir su testimonio conmigo. Parece que los abuelos tienen esa complacencia en los nietos. Se regocijan al ver a su simiente, a su generación que quedará aquí en la tierra. Y ellos se sienten muy complacidos cuando sus consejos son aprovechados por los nietos. Y nosotros como nietos nos quedamos vislumbrados por la sabiduría de nuestros abuelos, que siempre decimos, y las abuelas que saben todo. Quizás por experiencia saben muchas cosas. Continuamos con el discurso. Cuando Crucier tenía apenas 3 años, murió su padre, David Patten Kimball, a los 44 años. Crucier esperaba que su padre y su abuelo, Jefferson Kimball, estuvieran de acuerdo con su forma de vivir y pensara que había sido fiel a su legado. Y pensaran que había sido fiel a su legado. Creo que algo de la que tenemos como padres, y cuando pensamos realmente en nuestros hijos, queremos dejar un legado. Creo, digo, de los padres responsables. Un legado. Y el mejor legado que podamos dejar es la fe y la creencia en Jesucristo. El guardar los mandamientos. Y nosotros como santos de los últimos días, el legado es estar sellados como familias eternas y que nuestros hijos y nuestros nietos prosigan con ello para un día estar todos juntos como familias eternas. Continúa diciéndose en el Elder Q. El consejo principal que me dio mi abuelo fue que evitara sentirme con derechos o privilegios por motivo de esos fieles antepasados. Me dijo que debía centrarme en el Salvador y en la expiación del Salvador, y que todos somos hijos de un amoroso Padre Celestial, que todos somos iguales ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Él no distingue raza, sexo, o la riqueza o la pobreza. Todos somos hijos de Dios. Y le dijo que debía centrarse en el Salvador y en su expiación infinita. Y es un buen consejo para todos nosotros que debemos centrar nuestras vidas en el Salvador Jesucristo, tener una mente celestial y ser pacificadores en estos tiempos. Y debemos centrarnos en la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, todo lo que dio por nosotros. Y centrarnos también y saber y reconocer que todos somos hijos de un amoroso Padre Celestial. El mundo dirá que no lo eres, pero recuerda que eres un hijo de Dios, con el potencial de llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Ese es su don que quiere darnos. Pero hay condiciones para ese don que quiere legarnos el Padre Celestial. Ser fieles y guardar los mandamientos y los convenios que hemos hecho con el Salvador Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Él continúa diciéndonos, al margen de quienes hayan sido nuestros antepasados, cada uno de nosotros rendirá cuentas al Salvador de la forma en que ha guardado sus mandamientos. Si mis padres guardaron fielmente los mandamientos, serán juzgados por ello. Y si yo no he guardado los mandamientos tal como mis padres, tendré que rendir cuentas. Algunos pretendemos decir, porque mi padre fue muy fiel, yo puedo darme algunas escapadas y estar en el mundo y obedecer al opositor, al enemigo de Dios. Y luego regresar. Estar con un pie en el mundo, un pie en el reino de Dios. Tengamos cuidado. La salvación es personalísima. Por supuesto, el sellamiento es como familia, pero hay una condición, la fidelidad. La fidelidad en guardar los mandamientos a Dios y las promesas que hemos hecho ante Dios.
Si en las promesas que hacemos ante los hombres debemos cumplir, qué mayor y mejor es cumplir las promesas ante Dios, por la cual rendiremos cuenta al Salvador de la forma en que hemos guardado sus mandamientos. Muy bien, proseguimos con el mensaje. Él continúa diciéndonos, mi abuelo se refirió al Salvador como el guardián de la puerta en referencia a 2 de Nefi 9:41. Me dijo que tenía la esperanza de haberse arrepentido lo suficiente como para ser merecedor de la misericordia del Salvador. ¿Cómo es que el Salvador es el guardián de la puerta? Veamos lo que dijo Nefi y regresamos luego. Muy bien. Él dijo, así pues, amados hermanos míos, venid al Señor el Santo, recordad que sus sendas son justas. He aquí la vía para el hombre es angosta, mas se halla en línea recta ante él. Y el guardián de la puerta es el Santo de Israel, es Jesucristo. Y allí él no emplea ningún sirviente. Y no hay otra entrada sino por la puerta, porque él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios. Regresamos nuevamente. Así es que Jesucristo es el guardián de la puerta. Hay una sola puerta, el camino es angosto. Él no tiene sirvientes. Para que entre comillas pudiéramos sobornar si pretendemos sobornar. Él es el Señor Dios que está en la puerta. Alguien no pretenda sobornar al Salvador Jesucristo. Pues es más, el pecador ni siquiera quedará que lo vea. Porque su luz tan poderosa, tan fuerte, es el Dios de todo el universo. Y la parte importante que puedo resaltar acá también, lo que le dijo su abuelo. Me dijo que tenía la esperanza de haberse arrepentido lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente de arrepentirnos? Debemos arrepentirnos siempre. No cansarnos en arrepentirnos. Siempre pecamos, siempre transgredimos, aún con la mente. Él continúa diciendo como para ser merecedor de la misericordia del Salvador. El RQ continúa diciendo, me sentí sumamente conmovido. Yo sabía que él había sido un hombre justo. Era patriarca y había servido en varias misiones. Él me enseñó que nadie puede regresar a Dios solamente por sus buenas obras y sin el beneficio de la expiación del Salvador. Al respecto, muchos piensan que se salvarán por hacer muchas buenas obras. Hay muchas personas que incluso invierten en ONG, en muchas cosas, muchas obras. Pero su abuelo, el Elder Q, le dijo, que nadie puede regresar a Dios solamente por sus buenas obras y sin el beneficio de la expiación del Salvador. Para el beneficio de la expiación del Salvador tenemos que tener fe en Jesucristo y creer en Jesucristo y sobre todo creerle. Porque aquel que cree en sus palabras las ejecuta, las cumple con exactitud. Y continúa diciendo, aún hoy recuerdo el gran amor y aprecio que el abuelo sentía por el Salvador y su expiación. Qué hermoso legado le dejó su abuelo al Elder Cook, porque él recuerda, su mayor recuerdo de su abuelo lo recuerda el gran amor y aprecio que el abuelo sentía por el Salvador. Ese es su mayor recuerdo, el gran amor hacia el Salvador.
¿Nuestros hijos pueden decir lo mismo? ¿Nosotros como hijos podemos decir lo mismo de nuestros padres? ¿Lo podemos recordar con gran amor y aprecio por el Salvador? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el legado a nuestros hijos y nuestros hijos cuando ya no estemos aquí nos recuerden diciendo mi padre amaba y sentía gran aprecio por el Salvador Jesucristo? Es una buena pregunta que nos ayuda a reflexionar. Veamos qué más nos dice el Elder Q. En el año 2019, durante una asignación en Jerusalén, visité un aposento alto que quizás estuvo cerca del lugar donde el Salvador lavó los pies de sus apóstoles antes de su crucifixión. Me sentí conmovido espiritualmente y pensé en cómo él había mandado a sus apóstoles que se amaran unos a otros. ¿Qué sentimiento? ¿Cómo nos conmueve el que el Salvador haya lavado a sus apóstoles sus pies y aconsejarles que se amaran unos a otros? Al parecer, el Elder Kuz se sintió conmovido espiritualmente. Vino una revelación personal y eso hizo que él amara más al Salvador y amara a sus apóstoles. Seres como nosotros, hombres con muchos defectos como nosotros, pero estuvieron al lado del Salvador, escucharon sus palabras, sus mensajes, escucharon hasta la forma como respiraba, cómo miraba, la forma como comía, la forma como contemplaba el paisaje, la naturaleza, quizás algunos animales, algunos frutos, algunas flores, las plantas, los árboles. ¿Cómo los miraba a ellos cuando estaban ellos en sus asuntos? Habría sido maravilloso estar a su lado. Pero muchos estuvieron a sus lados también, pero luego se apartaron. No comprendieron, no entendieron, no se sintieron conmovidos espiritualmente de estar ante la presencia del Hijo de Dios. Qué fácil es el humano en perder el camino y ser atrapados, encadenados por el mundo, por la moda, por las cosas novedosas que vienen del mundo. Somos fáciles para traernos hacia el mundo. Y el enemigo sabe cómo atraernos. Por eso debemos estar aferrados a la barra de hierro, aferrados en el mismo camino, siguiendo al Salvador Jesucristo, en el mismo camino angosto, no desviarnos. Porque el Señor ha dicho que su camino es recto y angosto, no es desviarse por aquí y por allá. Porque si nos desviamos podemos perdernos. Si algunos se han perdido, definitivamente. Y han llegado al precipicio y se han hundido en las terribles aguas infernales. Continúa diciéndonos, recordé las súplicas del Salvador en la oración intercesora a favor nuestro. Esa oración se pronunció literalmente en las horas finales de su vida terrenal, tal como se registra en el Evangelio de Juan. Esa oración estaba dirigida a los seguidores de Cristo, estaba dirigida hacia nosotros, todos nosotros incluidos. En la súplica del Salvador a su Padre, él rogó que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, sea todos nosotros seamos uno con el Padre.
y con su Hijo Jesucristo. Esa fue la petición del Salvador Jesucristo. Continúa diciéndonos, el Salvador continuó así. Y la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Somos uno en amor. Así como los padres con sus hijos, cuando se aman, verdaderamente son uno. Son uno, llegan a ser uno. Cuando hay el amor verdadero y los enlaza. ¿Algunas veces se han sentido uno estando con sus familias? Yo trato de sentir la unidad cada vez que salgo de casa. Hacemos una oración, yo y mi esposa y mi hija. Nos arrodillamos y oramos, y algunas veces me toca a mí orar, o a mi hija o a mi esposa. Luego nos levantamos y nos damos un fuerte abrazo antes de salir de casa para nuestros trabajos. Momentáneamente me siento uno con ellos y ellos conmigo. Somos uno ante Dios. Y muchas veces he sentido la mirada atenta de nuestro Padre Celestial, mirándonos cómo estamos abrazados siendo uno con el Padre Jesucristo. Es maravilloso sentir eso. El LDQ continúa diciéndonos, la unidad es por lo que oró Cristo antes de ser traicionado y crucificado. Se puede alcanzar la unidad con Cristo, con nuestro Padre Celestial, por medio de la expiación del Salvador Jesucristo. Así que podemos ser uno con el Padre y nuestro Salvador Jesucristo, ¿por medio de qué? De la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Podemos alcanzar la unidad con ellos. Qué maravilloso saber ello. Continúa diciéndose el Elder Q. La misericordia salvadora del Señor no está condicionada por el linaje, la formación académica, la posesión económica, ni la raza. Se basa en ser uno con Cristo y sus mandamientos. El profeta José Smith y Oliverio Caudillo recibieron la revelación sobre la organización y el gobierno de la iglesia en 1830, poco después de que la iglesia fuera organizada. El profeta leyó en la primera conferencia de la iglesia lo que actualmente es la sección 20, que fue la primera revelación aprobada de común acuerdo. Los invito a que puedan leer, una vez terminada este episodio del resumen del discurso, con el Elder Quentin LQ, lee la sección 20, que vamos a entender y comprender muchas cosas, y el Espíritu va a venir sobre nosotros abundantemente. Él nos continúa diciendo, el contenido de esta revelación es realmente extraordinario. Nos enseña la importancia y la función del Salvador y cómo acceder a su poder y sus bendiciones mediante su gracia expiatoria. Repito esta parte, nos enseña la importancia y la función del Salvador y cómo acceder a su poder. O sea, todos nosotros podemos acceder a su poder, acceder a sus bendiciones mediante su gracia expiatoria. El profeta José Smith tenía 24 años y ya había recibido numerosas revelaciones y había terminado la traducción del libro de Mormón por el don y el poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y nosotros? ¿Cuál fue la diferencia de este joven José Smith en recibir tantas revelaciones? Desde los 14 años hasta
los 24 años hasta lo que dice, porque luego continuó recibiendo más revelaciones. ¿Qué diferencia nos hace? En su fe en Jesucristo y en su creencia, en creer las palabras que le dijo. La fe en Jesucristo nos llevó, a él le llevó la fe en Jesucristo a ir a la arboleda sagrada. En creer en las palabras de Santiago, si era falta de sabiduría, pídele a Dios, era parte de ello. Fe en Jesucristo y creer en las palabras de Santiago. Así es que se arrodilló y clamó fuertemente. A través de la fe y la creencia unida, y la acción de orar y suplicar al Padre Celestial, ellos vinieron. Los cielos fueron abiertos. Los cielos también pueden estar abiertos para nosotros, y ya lo dijo el presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, que los cielos están abiertos para nosotros, que Dios quiere hacer milagros en nosotros, que las ventanas de los cielos están abiertos. El Señor quiere bendecirnos. Y lo viene haciendo actualmente con muchos santos de los últimos días que ponen su fe en Jesucristo y creen en sus palabras. Y en virtud de su creencia, en su fe, actúan. Tal como actuó el profeta José Smith siendo joven. Y es por ello que pudo recibir la revelación de Dios. O sea, una comunicación constante con el Padre Celestial y con su amado Hijo Jesucristo. Una comunicación constante con el Espíritu Santo. Continúa el Elder Q diciendo, en la revelación se identifica a José y a Oliver como apóstoles ordenados, por lo que tenían autoridad para presidir la iglesia. Dios les dio esa autoridad a ambos jóvenes de presidir la iglesia, porque el Señor lo había restaurado. Y les encargó para presidir la iglesia. Les encargó para que trabajaran, para que llevaran la palabra del Señor a todo el mundo. Y se viene haciendo en la actualidad. Continúa diciéndose el Elder Q que los versículos 17 al 36 contienen un resumen de la doctrina esencial de la iglesia, que incluye la realidad de Dios, la creación del género humano, la caída y el plan de salvación del Padre Celestial mediante la expiación de Jesucristo. El versículo 37 contiene los requisitos esenciales para el bautismo en la iglesia del Señor. No es la iglesia del hombre, no es la iglesia de José Smith o del presidente de la iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso lleva su nombre. Ninguna otra iglesia en el mundo lleva el nombre de Jesucristo. Es la única. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Nombre dado como en la antigüedad. Y lo podemos encontrar en los registros de Pablo, de Pedro, de Santiago, Juan. Nombre que se daba en aquellos tiempos. No decía de los santos de los últimos días, sino decía de los santos de Efesos, de los santos tesalonicenses. En cambio ahora dice de los santos de los últimos días, porque estamos viviendo los últimos días. En los versículos 75 al 79 establecen las oraciones sacramentales que utilizamos cada día de reposo. La doctrina, los principios, los sacramentos
y las prácticas que el Señor estableció por medio de José Smith, el profeta de la restauración, son ciertamente fundamentales. Los requisitos para el bautismo son profundos, aunque singularmente sencillos. En esencia, abarcan la humildad ante Dios, el corazón quebrantado y el espíritu contrito, arrepentirnos de todos los pecados, tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, perseverar hasta el fin y manifestar mediante nuestras obras que hemos recibido del Espíritu de Cristo. No solamente es tener fe, creer, sino manifestar mediante nuestras obras, nuestras acciones que hemos recibido del Espíritu de Cristo. Es significativo que todos los requisitos para el bautismo son espirituales. No se requiere el éxito económico o social. Tanto el pobre como el rico tienen los mismos requisitos espirituales que acabamos de señalar. No hay diferencia. Pobres, las puertas del reino de Dios están abiertas para el pobre y para el rico. Mientras cumplan algunos requisitos singularmente sencillos de ingresar por la puerta del bautismo. La forma de entrar al reino de Dios es por medio del bautismo. Nos hacemos conciudadanos de Dios por medio del bautismo. Nos convertimos en hijos de Dios por medio del bautismo y nacemos de nuevo por medio del bautismo. Al arrepentirnos de todos nuestros pecados y al tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, con el convenio de perseverar hasta el fin y hacer buenas obras dignas del Salvador Jesucristo. Continúa diciéndonos en el Elder Q. Es significativo que todos los requisitos para el bautismo son espirituales. No se requiere el éxito económico o social. Tanto el pobre como el rico tienen los mismos requisitos espirituales. No hay diferencias en la iglesia. Y me regocijo con ello. Me regocijo con ello. Alguna vez, antes de ser miembro de iglesia buscando el reino de Dios, fui a una X iglesia. Entre ellos había un requisito que tenía que pagar en aquellos tiempos, estoy hablando más de 25 años atrás, 100 soles para una conferencia y luego me bautizaba. 100 soles en aquel tiempo era como 2 o 3 sueldos mínimos. Asistía porque alguien me invitó. Ella pertenecía a esa iglesia porque una mujer que tenía los medios económicos. Y fue invitada por ella. Y fui, asistí. Y me agradaba cierta fraternidad que había. Pero para dar el paso siguiente, me decepcioné tremendamente.
no hablaban de Cristo, no testificaban de Cristo, ni le mencionaban. Era el paso siguiente. Se hablaba de buenas cosas, de cielos, infiernos, no sé qué cosas, ni me acuerdo, pero no se hablaba de Cristo y no testificaban de Cristo, mucho menos de la expiación de Jesucristo. Ahí pude saber que había un tremendo abismo entre muchas iglesias y continué buscando porque yo muy dentro de mí sabía que el reino de Dios se había restaurado. Lo sabía, pero no sabía dónde estaba. Estaba en mis ojos, pero no lo veía o no lo reconocía. Quizás no era el tiempo, no lo sé. Tanto el pobre como el rico tienen los mismos requisitos espirituales. No existen requisitos relacionados con la raza, el sexo o el grupo étnico. El libro de Mormón pone en claro que se invita a todos a participar de la bondad del Señor. Negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Todos son iguales ante Dios. Todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro y a nadie se le prohíbe. Dada nuestra igualdad ante Dios, no tiene mucho sentido que resaltemos nuestras diferencias. Algunas personas nos animan a imaginar que las personas son mucho más diferentes de nosotros y entre sí de lo que realmente son. Algunos toman las diferencias reales que hay, que son pequeñas, y hacen de ellas un abismo. Y lo hay. Pero son cosas de hombres naturales. Continúa diciendo el LDQ. Adicionalmente, algunos han concluido erróneamente que como se invita a todas las personas a recibir su bondad y la vida eterna, no existe un requisito de conducta. Es un error profundo. Pensar, sí, que no existe un requisito de conducta en la iglesia de Jesucristo. Veamos qué más nos dice el presidente, el Elder Q. Sin embargo, las escrituras dan fe de que todas las personas responsables de sus actos deben arrepentirse de sus pecados y guardar sus mandamientos. El Señor aclara que todos tienen albedrío moral y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres y escuchar sus grandes mandamientos y ser fieles a sus palabras y escoger la vida eterna. ¿A fin de qué? A fin de recibir las bendiciones de la expiación del Salvador. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer uso de nuestro albedrío moral afirmativamente para elegir a Cristo y obedecer sus mandamientos. ¿Para qué es nuestro albedrío moral? Para elegir a Cristo y obedecer sus mandamientos. Esa es la libertad que Dios nos ha dado, de poder elegir a Cristo y obedecer sus mandamientos. A lo largo de mi vida se ha analizado y debatido el significado de albedrío y propia voluntad. Ha habido muchos argumentos intelectuales sobre estos temas y continúa habiéndolos en el mundo. En la portada de una publicación para antiguos alumnos de una universidad muy importante,
un prominente profesor de biología afirma, veamos lo que afirma, no hay lugar para la propia voluntad. No nos sorprende que en el artículo se cite al profesor diciendo, no hay tal cosa como Dios, no hay propia voluntad, y este es un universo vasto, indiferente y vacío. El Elder Q dice, yo no podría estar más en desacuerdo, y yo mismo digo también, como Salomón, tampoco podría estar más en desacuerdo con esa opinión o con esa afirmación. Continúa diciéndose el Elder Q. Una doctrina fundamental de nuestra religión es que sí tenemos albedrío moral, que incluye la propia voluntad. El albedrío es el poder de elegir y actuar. Es esencial para el plan de salvación. Sin albedrío moral no podríamos aprender, progresar o elegir ser uno con Cristo. Muchas veces decimos, y hemos confundido algunas palabras, decimos, y quizás por el éxito, libre albedrío. Pero aquí Lelecu nos corrige, libre albedrío es repetir libre, libre. Si no dice albedrío moral, o sea, libertad moral. Gracias al albedrío moral, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna. No la separa. Porque si no, diría libertad o vida eterna. Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna. En el concilio preterrenal de los cielos, el plan del Padre incluía el albedrío como elemento esencial. Lucifer se rebeló y pretendió destruir el albedrío del hombre. Por tanto, a Satanás y a sus seguidores se les negó el privilegio de tener un cuerpo mortal. Otros espíritus preterrenales ejercieron su albedrío para seguir el plan de nuestro Padre Celestial. Los espíritus bendecidos por haber nacido en esta vida terrenal continúan teniendo albedrío. Somos libres para escoger y actuar, mas no controlamos las consecuencias. Si se escoge el bien y la rectitud, el resultado será la felicidad, la paz y la vida eterna. Mientras que si escoge el pecado y la maldad, con el tiempo se recibirán dolor e infelicidad. Tal como Alma declaró, la maldad nunca fue felicidad. Así es que somos libres para escoger y actuar, mas no controlamos las consecuencias. Si escogemos el bien y actuar en rectitud, seremos bendecidos, seremos felices. Y si escogemos el pecado y la maldad, recibiremos dolor y infelicidad. En este mundo extremadamente competitivo, se hacen constantes esfuerzos por sobresalir. Todos somos conscientes de ello. Esmerarnos por ser lo mejor que podamos es un esfuerzo digno que merece la pena y va de conformidad con la doctrina del Señor. Esforzarse por degradar o menospreciar a los demás
o crear barreras para su progreso es contrario a la doctrina del Señor. No podemos justificar nuestra decisión de actuar en contra de los mandamientos de Dios culpando a las circunstancias o a otras personas. Repito esta parte que me parece muy importante resaltar. No podemos justificar nuestras decisiones de actuar en contra de los mandamientos de Dios, culpando a las circunstancias o culpando a otras personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello? Parece que es algo favorito siempre estar culpando a alguien, lo cual debemos de dejar atrás aquello. En el mundo actual resulta fácil centrarse en el éxito material y profesional, es cierto. Algunas personas pierden de vista los principios eternos y las decisiones que tienen importancia eterna. Haríamos bien en seguir el consejo del presidente Roosevelt Menenzo de pensar de manera celestial. No permitamos que el éxito material o profesional y la filosofía del mundo nos saque del camino recto y angosto que nos conduce a la vida eterna. No lo permitamos. Para ello nos han dado un sabio consejo: pensar de manera celestial donde estemos. Se nos van a enseñar filosofías falsas, filosofías mundanas, para destruir nuestro amor hacia el Salvador Jesucristo, y tiene pinzas y cadenas que nos pueden envolver el cuerpo y llevarnos hacia la destrucción. Son filosofías del mundo. No la mezclemos. Es cierto que va a perturbar nuestra mente y nuestro corazón, y a veces tenemos que estar con esos cursos o materias en la universidad o en los grados superiores. Pero eso, la aprobación de eso no va a calificarte, no me va a calificar para mi trabajo. Es una materia que muchos santos lo han tomado tan en serio y al final terminaron arrastrados a esas filosofías o arrastrados por esas filosofías mundanales y han terminado negando al Dios del cielo y de la tierra. Ahora tienen otras creencias. Han terminado apostatando. Le dieron más crédito al hombre natural, que es enemigo de Dios. Así que tengamos cuidado. En todo lugar y en todo momento debemos pensar de manera celestial. Continúa diciéndonos el Elder Q. Las decisiones más importantes las puede tomar casi cualquier persona, sean cuales sean sus talentos, habilidades, oportunidades o circunstancias económicas. Es esencial hacer énfasis en dar la máxima prioridad a las decisiones relacionadas con la familia. Esto se ve claramente en las Escrituras. Piensen en el relato de Primera Nefi, de cómo Leí salió para el desierto y abandonó su casa y la tierra de su herencia y su oro, su plata y sus objetos preciosos, y no llevó nada consigo, salvo ¿a quién? A su familia. Al enfrentarnos a las vicisitudes de la vida, ocurren muchos acontecimientos sobre los cuales tenemos muy poco o ningún control.
Obviamente los problemas de salud y los accidentes entran en esa categoría. La reciente pandemia del COVID ha afectado seriamente a personas que hacían todas las cosas bien. Sin embargo, si tenemos control sobre las decisiones más importantes, volviendo a mis días como misionero, el de Marion D. Hans, nuestro presidente de misión, nos hizo memorizar a todos una parte de un poema de Ella Weller Wilcox. Veamos ese poema. No existe posibilidad de que el destino ni la suerte pueda atajar, entorpecer ni controlar la firme resolución de un alma decidida. En lo que respecta a los principios, el comportamiento, la observancia religiosa y la vida recta, nosotros tenemos el control. Nuestra fe en Dios, el Padre, y en su Hijo Jesucristo, y la forma en que los adoramos, son decisiones que tomamos. La decisión de amar, de adorar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, es una decisión personalísima. Son decisiones que tomamos cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos que habitan la tierra. Continúa diciéndonos, por favor, es una súplica que nos hace el Lerco. Por favor, entiendan que yo no estoy restando interés a la formación académica ni al trabajo. Lo que digo es que si a la labor relacionada con la formación académica y el trabajo se le da una mayor prioridad que a la familia y a ser uno con Cristo, las consecuencias imprevistas pueden resultar sumamente desfavorables. Cierto, muy cierto. Así es que no podemos dar mayor importancia a nuestra formación académica y al trabajo, descuidando a la familia, descuidando a ser uno con Cristo, abandonando nuestros deberes para con Dios o para con nuestra familia. ¿Cuántas familias se han destruido por poner en primer lugar a la formación académica o al trabajo? Pongamos en orden todo. La doctrina clara y sencilla establecida en Doctrina y Convenio 20, al cual los animo a poder estudiarlo, es conmovedora y convincente, ya que amplía y aclara conceptos espirituales sagrados. Enseña que la salvación se recibe a medida que Jesucristo justifica y santifica a las almas arrepentidas mediante la gracia del Salvador. Lo he resaltado porque me parece importante tomar en consideración y profundizar en nuestra mente y nuestro corazón. Enseña que Doctrina y Convenios 20 enseña que la salvación, nuestra salvación, se recibe a medida que Jesucristo justifica y santifica a todas las almas arrepentidas mediante la gracia del mismo Señor. Así es que quien santifica y justifica es el mismo Salvador Jesucristo.
Eso sienta las bases para la función preeminente de su expiación infinita. Continúa el LQ diciéndonos, debemos esforzarnos por incluir a otras personas en nuestro círculo de unidad. Si hemos de seguir la admonición del presidente Russell M. Nelson de recoger al Israel disperso en ambos lados del velo, debemos incluir a otras personas en nuestro círculo de unidad, tal como lo enseñó de manera hermosa el presidente Nelson. Veamos. En todo continente y a través de las islas del mar, las personas fieles están siendo recogidas en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las diferencias culturales, de idioma, de sexo, de raza y de nacionalidad se vuelven insignificantes a medida que los fieles entran en la senda de los convenios y vienen a nuestro amado Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos unidos por nuestro amor por Jesucristo y nuestra fe en Él, y como hijos de un amoroso Padre Celestial. La esencia de la verdadera pertenencia consiste en ser uno con Cristo. Ser uno con Cristo. Título de este discurso. Que podamos ser uno en Cristo. Las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena establecidas en Doctrina y Convenios 20, junto con nuestros convenios del templo, nos unen de un modo especial y nos permiten vivir en paz y armonía y ser uno en todas las maneras eternamente importantes. Y ser uno en Cristo. Ser uno con nuestras familias. Y él finaliza su mensaje diciendo lo siguiente. Expreso mi testimonio seguro y certero de que Jesucristo vive y de que gracias a su expiación podemos ser uno con Cristo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, gracias por escuchar este mensaje. ¿Qué principio nos enseñó el Elder Cook? Él nos enseñó el siguiente principio. Estamos unidos mediante nuestro amor por Jesucristo y nuestra fe en Él y en su expiación. La esencia de la verdadera pertenencia consiste en ser uno con Cristo. Entonces, la esencia de la verdadera pertenencia consiste en ser uno con Cristo, uno con su Padre Celestial. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Gracias por su atención, por compartir conmigo estos minutos y hacer un breve análisis y resumen del discurso del Elder Quentin L. Cook, titulado Ser uno con Cristo. Solo expresarles que el Señor vino y viene pronto. Testifico que podemos ser uno con Cristo al guardar sus mandamientos, al mostrar obediencia a sus mandamientos. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares, en sus vidas. Un shalom y nos vemos en una próxima lección. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.